Vamos a continuar con la clase de reacciones nucleares. De la clase anterior nos había quedado pendiente el tema de fusión. ¡Fusión! No ese tipo de fusión, sino la fusión nuclear. Básicamente, la fusión nuclear es cuando elementos de masa muy pequeña, o sea, núcleos muy pequeños, se unen para dar como resultado núcleos más pesados. Este tipo de reacción nuclear, siempre que ocurra en elementos más pequeños que el hierro, la fusión va a liberar energía. ¿Por qué es esto interesante? Porque, por ejemplo, las partículas más pequeñas que conocemos, ¿sí?, la de la secuencia del hidrógeno, que son el protio, el deuterio y el tritio, son los átomos más pequeños que se conocen. Y ellos son fundamentales en las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas. A medida que van pasando los miles o millones de años de vida de una estrella, cada vez los elementos que se van formando dentro del núcleo y luego en la parte más externa son elementos cada vez más pesados, ¿sí? Con lo cual la eficiencia para obtener energía de las mismas es cada vez más deficiente. Los científicos están muy interesados en este tipo de reacción. ¿Por qué? Porque libera muchísima más energía que las reacciones nucleares de fisión que ya hemos visto en el video anterior. Además, los productos de desecho tienen una vida media mucho menor, con lo cual el ambiente estaría menos expuesto a la radiación de estos componentes. Básicamente, lo que los científicos quieren lograr es dominar la energía de las estrellas. The sun in the palm of my hand. De un modo más realista, muchos países están involucrados en un proyecto llamado ITER. Este proyecto es un proyecto en el cual se busca lograr una fusión nuclear que produzca una buena cantidad de energía y que se pueda utilizar para producir energía eléctrica en un futuro cercano. Ahora les dejo un pequeño video en el cual se les resume un poco. Intentamos encontrar una fuente de energía a futuro en la que los humanos puedan confiar durante miles de años, que no contribuya de ninguna manera al cambio climático, que también sea intrínsecamente segura y a la que todos tengan acceso. La respuesta: fusión nuclear. El proceso toma el elemento más común del universo, el hidrógeno, y lo fusiona en uno de los elementos más estables del mundo, el helio. La fusión no produce dióxido ni monóxido de carbono ni desechos altamente radiactivos, produce helio. Con él se inflan los globos. Ese es el producto final de la reacción. Tan solo medio kilogramo de hidrógeno podría iluminar todos los hogares de Estados Unidos. Pero el único lugar en el sistema solar tan caliente para crear fusión es el Sol. Hasta ahora. En los campos del sur de Francia está escondido el experimento más audaz de la historia. Dentro de este edificio no identificado, los científicos crean el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, o por su sigla en inglés, el ITER. El ITER no tiene precedentes. Es el experimento más grande que se ha hecho. Es una colaboración de 35 países. El proyecto es tan ambicioso que requerirá del esfuerzo combinado de todos los países industrializados del mundo, desde los Estados Unidos hasta Rusia y la India. Tenemos que trabajar como equipo. Si no, no es posible triunfar. El centro del ITER será un reactor llamado Tokamak. La reacción empezará dentro de este recipiente en forma de rosquilla.
El primer componente es el recipiente de vacío. Sacamos todo el aire y luego ponemos un poco de hidrógeno para comenzar la reacción de fusión. Mientras que el hidrógeno gira, el calor lo convierte en plasma. El plasma se vuelve tan caliente que se fusiona para crear helio y también enormes cantidades de energía. Pero para que el tokamak funcione, la temperatura dentro de él debe alcanzar los 150 millones de grados centígrados. No es tan caliente como el Sol. Es 10 veces más caliente. Es tan caliente que si el plasma tocara alguno de los componentes, los derretiría. No hay material que pueda contener el plasma, ni siquiera el diamante puro. ¿Cómo sostienes un combustible que está a 150 millones de grados centígrados sin derretir las estructuras alrededor del combustible? Bueno, lo hacemos usando campos magnéticos muy fuertes. Mientras que el combustible de hidrógeno se mueve a través del tokamak, un imán superconductor suspende los átomos en el aire. Así, nunca tocan las paredes de los reactores. Pero para que funcione, deben construir el imán más grande del planeta. En nuestro país se viene trabajando en el campo de la física nuclear hace muchísimo tiempo, ¿sí? Ya en el video anterior vimos de que tenemos 3 centrales nucleares de producción de energía eléctrica. Ellas son... Vamos a comenzar este viaje saliendo de nuestro querido Colegio Nacional para ir hacia la provincia de Buenos Aires. En la localidad de Zárate vamos a encontrar la primera de las centrales nucleares de Latinoamérica, Atucha 1. A su lado está Atucha 2, que comenzó a funcionar en el 2014, y también podemos observar el CAREM, que estará finalizado para el 2023. Desde allí iremos a la tercera de las centrales nucleares, que se encuentra en la provincia de Córdoba. En la localidad de Embalse encontraremos esta otra central nuclear. Cabe destacar que a pesar de que es la tercera de nuestro viaje, ella fue la segunda que nuestro país puso en funcionamiento. Bueno, finalizando nuestro recorrido, volvemos hacia Santa Fe. Les voy a dejar unos pequeños videos, ¿sí?, que tienen que ver con el estudio de las reacciones nucleares en la Argentina y el nacimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1945, Estados Unidos decidió poner fin a la Segunda Guerra Mundial de un modo terrible. El proyecto Manhattan fue el mayor emprendimiento tecnológico en la historia de la humanidad. Su objetivo fue la construcción de una bomba atómica. Pronto, físicos e ingenieros de todo el mundo comenzaron a indagar en el tema nuclear. Las potencias europeas y el bloque soviético dedicaron una enorme cantidad de recursos. En la Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón reaccionó protegiendo con una ley los yacimientos de uranio. El área nuclear estaba a cargo del coronel Enrique González, hombre de confianza de Perón. González propuso crear en Buenos Aires la Dirección Nacional de Energía Atómica. Allí se inició en 1951 el verdadero programa nuclear, convocando a muchos de los mejores científicos y estudiantes avanzados. Mientras en la CONEA se consolidaban los grupos de química nuclear, reactores y metalurgia, los Estados Unidos, interesados en hegemonizar el mercado nuclear incipiente, buscaba controlar la difusión de esta tecnología, que a mediados de los años 50 prometía ganancias incalculables. El 29 de julio de 1955, Argentina firmó un tratado de cooperación bilateral con los Estados Unidos. Formaba parte del programa Átomos para la Paz, una estrategia para instalar la industria nuclear norteamericana en los países periféricos. Estados Unidos se convertía así en el único proveedor de uranio enriquecido, material imprescindible como combustible nuclear. Era una manera de generar dependencia y control.
se iniciaba así una controversia que continúa hasta nuestros días. A medida que el desarrollo nuclear en la Argentina ganaba autonomía, el panorama internacional se volvía más complicado. Liderado por las potencias que disponían de armamento atómico, en 1968 se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por el cual los países que no poseían este tipo de armamento se debían comprometer a hacer un uso pacífico de la energía atómica. Mientras en la arena internacional la Argentina defendía su derecho al desarrollo nuclear independiente, la CONEA se embarcaba en la compra de su primer reactor nuclear de potencia para generar energía eléctrica. En 1968 se firmó un contrato con la empresa alemana Kraftwerk Union, subsidiaria de Siemens. 6 años más tarde, se inauguró la primera central de potencia de América Latina, Atucha 1, ubicada en la... A comienzos de los años 70, la Argentina había alcanzado un desarrollo significativo en el área nuclear. Contaba con varios reactores de investigación y comenzaba a exportar tecnología. En 1974 se inauguró la central nuclear de Atucha, el primer reactor nuclear de potencia de América Latina. Por ese entonces, el mundo atravesaba la peor crisis energética conocida hasta el momento. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, había suspendido la comercialización de crudo, lo que disparó el precio de los combustibles fósiles, la nafta, el diésel y el fuel oil. Se necesitaban otras formas de energía y la alternativa atómica era ideal para los países que, como la Argentina, disponían de uranio. En marzo de 1976, un golpe de Estado instaló en el poder la dictadura más cruel de la historia de nuestro país. Durante este periodo, la CONEA debió soportar las presiones que las potencias internacionales ejercieron sobre el programa nuclear argentino. Durante la dictadura continuó el plan de sumar reactores de potencia. Desde 1974 estaba en construcción la central de Embalse. A este proyecto se sumó en 1979 la central de Atucha 2, para lo que se contrató a la compañía alemana KWU. La administración de Castro Madero entregó al Centro Atómico Bariloche e INVAP todos los recursos necesarios para enriquecer uranio. Un proyecto estratégico para demostrar el desarrollo nuclear argentino. Durante los últimos años de la dictadura militar, el área nuclear mantuvo un avance sostenido. El 3 de mayo de 1983 se inauguró el segundo reactor de potencia de la Argentina, la central de Embalse, en Córdoba, con una capacidad de 600 megawatts. Además de la producción de energía eléctrica, hay otros usos pacíficos de las reacciones nucleares. Tenemos la medicina nuclear, en la cual, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes utilizando trazadores, la invención de radiofármacos y el tratamiento oncológico son algunas de las aplicaciones que el día de hoy tenemos con este tipo de tecnología. También a nivel industrial, por ejemplo, tenemos las radiografías que utilizan, por ejemplo, para observar la fisura en motores de aviones, medir la densidad de los caminos y la calidad del hormigón, o también para verificar soldaduras en cañerías de gas. También tenemos la irradiación de los alimentos, que según la dosis que se aplique, podemos tener efectos desde inhibir el retoño en papas, cebollas y ajos, por ejemplo, hasta matar microorganismos o insectos que puedan dañar los mismos. También, por ejemplo, retrasa o directamente detiene la putrefacción al matar los microorganismos que la producen. Esta irradiación también se utiliza para el control de plagas en cultivos, ya que se puede liberar individuos que sean estériles para competir sexualmente con otros y así obtener una caída en la cantidad de estos insectos. Recordemos que muchos países en el mundo dependen de la energía nuclear
para el funcionamiento de su vida cotidiana. Por eso, volviendo al principio del video, el proyecto ITER, su importancia, ¿sí? Hoy en día se está buscando dejar la dependencia de combustibles fósiles, como el carbón, el gas o el petróleo, para buscar otras formas alternativas. ¿Por qué la nuclear es una buena alternativa? Bien, por lo siguiente. Si miramos este otro gráfico, podemos ver por qué a la energía nuclear se dice que es un tipo de energía muy concentrada. Podemos ver que con solo 5 gramos de uranio producimos la misma energía eléctrica que si quemáramos 1000 kilogramos de carbón, 565 litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas. Para hacer una idea, esto serían unas 37 garrafas de 10 kilos. En este gráfico podemos observar cómo es la emisión de gases de efecto invernadero de las distintas formas de producir energía. Se observa en el gráfico las 3 primeras, que tienen que ver con el carbón, el destilado de petróleo y el gas, son las que más emiten estos tipos de gases. Luego podemos ver que están los llamados recursos renovables y vemos que la que más cantidad de estos gases produce es la hídrica. Y sin embargo, ahí tenemos metida la nuclear como la forma de producción de energía que menos gases de invernadero produce. También tenemos otra cuestión que muchas veces no advertimos cuando hablamos de recursos renovables, que es cuánto espacio necesitamos para producir la energía. Fijémonos que en este gráfico, para producir 1000 megavatios eléctricos, la energía nuclear solamente necesita 9 kilómetros cuadrados, mientras que la solar necesita una cantidad 11 veces mayor, y la eólica, que es una de las que menos producía gases de efecto invernadero, si recordemos el gráfico que vimos al principio, es sin embargo la que más cantidad de espacio necesita para producir esa cantidad de energía, ¿sí? Unas 28 veces más que la energía nuclear. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de la solar necesito poner placas fotovoltaicas que reciban la energía del sol. Así que necesito grandes extensiones de terrenos, como el espacio que necesito para colocar los molinos que van a producir la energía eólica. Y si recuerdan algo que les dije también al principio, estos dos, más allá de que una vez en funcionamiento ya no producen tanto gasto ni tampoco producen gases de efecto invernadero, tenemos la cuestión de que para su fabricación se tuvieron que conseguir materiales obtenidos de la minería, en especial para las de energía solar, ya que la energía solar se retiene en baterías y estas baterías hay que recambiarlas cada cierta cantidad de años, con lo cual eso también sigue produciendo contaminación, y ni hablar en la fabricación de la placa. Les haya sido de utilidad este video, espero que manden a mi mail las respuestas del trabajo práctico y nos vemos hasta la próxima.